Hola a todos, mi nombre es Betsy Dopico, soy coach de movimiento y si te preguntas qué es esto es porque no me gusta ponerle límites al movimiento. Amo el movimiento, para mí es medicina y lo vinculo con mi lema que es pongamos de moda la felicidad. Hoy estoy aquí en este podcast para hablar un poquito más de mí, de mi visión, de mi propósito y de cómo puedo co-crear contigo. Así que vamos aquí. Bueno, primero te tengo que decir que soy cubana, porque para mí eso es muy importante. Y te lo digo porque en Cuba se crece con mucha educación física. Eso fue algo que desde que tengo uso de razón, hago ejercicio, iba al parque, corría, veía el ejercicio físico como parte de mi día a día normal. Digamos que mataperrear en la calle, correr era normal y era parte de mi funcionamiento. Pero bueno, nada, fui siempre mucho más artista. Estudié piano, estudié danza, estudié actuación y esa fue mi trayectoria muchos años hasta que un día me fui de Cuba con 20 años a México y ya sabía bailar, había estudiado danza toda mi vida, estaba graduada de filosofía y letras, todo, como les digo, en el mundo artístico vinculado con el movimiento, obviamente, porque bailar es un ejercicio y dentro de las clases de danza se practicaba educación física también. Pero mi contacto con el fitness comienza en México y no lo van a creer, pero fue en un gimnasio con una chica que se llamaba Gaby, nunca se me va a olvidar, súper energética. Me dice, tú eres buena para hacer clases de Taebo. Y yo, ¿qué es eso? Imagínate tú, yo no tenía idea porque yo venía de Cuba y esto era algo más como de acá del mundo americano, ¿no? Y resulta que me dice, ¿sabes qué? La semana que viene Mauricio Fresia, que es un gran máster de Argentina que daba certificaciones de kickboxing y de Taebo. Y tomé la certificación sin tener idea qué era y ahí empecé mi primer contacto. Cuando di mi primera clase, obviamente al tú tener un background en arte y en baile y manejar el escenario te quita un % de pena muy grande, que es importante cuando eres un instructor. Y además es como que estructuras inmediatamente conectar con el público. Es algo natural, que ya lo traía. Solo tenía que aprender el sistema de cómo dar una clase y la metodología. Y cuando me enfoqué en eso y di la primera clase de Taebo, la energía que recibí de la gente fue tan linda. Ver a esas personas liberar tanto estrés del día, verlas sudadas, felices y en esa satisfacción que crea el ejercicio, más allá de solamente lo físico, sino en lo emocional y en lo mental, hice una conexión inmediata. Y ese fue mi primer contacto con el fitness. A la par de eso, iba yo a un restaurante de un amigo mío y me decía, tú tienes que enseñarnos a bailar cubano. Tienes que enseñarnos a bailar bailes cubanos. Y yo, ok, yo tenía formación, entonces dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer un grupo de amigas y vamos a empezar. Y empezó como un hobby, yo a darles clases de bailes y ritmos cubanos, porque todo el mundo quería bailar compás y segundo y toda la música más tradicional, porque era lo que más se escuchaba en México, pero sobre todo salsa, obvio. En ese instante, en ese recorrido, yo perdí un embarazo entre mi primer hijo, Pablo, bello, hoy 23 años, ya les contaré más de él, y mi segunda hija, Cami, que tiene 18. En ese between yo perdí un embarazo. Y yo había dejado de bailar como bailar desde que salí de Cuba, porque me puse a dar clases de piano, me puse a dar clases de Taebo y le daba clasecitas de salsa a la gente, pero no era como que yo bailaba. Y un día estaba viendo la televisión y veo a Beto Pérez en un infomercial, zumba, ra, ra, ra. Y yo dije, huepa, pero yo esto como que me siento un poco identificada, porque yo era siempre, cuando tenía 13, 14 años, les confieso, ser flaca en Cuba era una maldición. Había que tener nalga, pecho y pechonalidad y todas esas cosas para que todo el mundo te mirara. Y yo era flaca, muy fit, pero flaca. Entonces yo no cumplía los requerimientos de ser una mamacita en ese entonces, pero yo era muy simpática y bailaba muy bien. Y por ser simpática y bailar muy bien, a mí me invitaban a cuanta fiesta existía y yo era la que animaba a todo el mundo en la fiesta. Yo ponía a bailar literalmente a todo el mundo. Y fue ahí cuando entonces me di cuenta que lo que estaba haciendo Beto en la televisión me sentía conectada e identificada conmigo. Mi primer cliente ha sido muchos primeros clientes, pero mi primer cliente dando clases de Zumba, que fue lo primero que hice como coach de
de Zumba en ese momento, porque lo de Taibo era grupal y realmente no era mi clase, era una clase que yo cubría. Bueno, realmente no tenía como mi primer cliente ahí, pero mi primera cliente fue Chelito, la mamá de Vivi, una amiga en México, que ella siempre fue como muy supportive, o sea, ella me apoyaba en todo y ella dijo, dale, vamos a empezar, y empezó a traer a sus amigas. Mi papá era miembro en ese momento del Club Rotario, porque él era médico allá y todo el rollo, entonces era parte del Club Rotario y todas las rotarias empezaron a venir a mi casa. Ojo, sí se puede empezar a hacer tu negocio con lo que tienes, donde estás y haciendo lo que puedes. Yo empecé en el estacionamiento de mi casa, porque obviamente en ese momento Zumba no era bien visto en México. ¿Por qué? Porque era un programa internacional. Y entonces todavía no tenía como los permisos, digamos, de la Secretaría de Educación Pública en lo que era el país de México. Entonces, cualquier cosa que copiara Zumba, pero que tuviera un certificado de educación pública, era más legal que Zumba, que era el programa oficial. Y pues yo era la que iba en contra del viento y la marea, defendiendo a Zumba por todos lados, y obviamente eso era un problema para los gimnasios. Entonces yo empecé literalmente en el estacionamiento de mi casa, con 10 rotarias, que fueron llamadas por Chelito, la mamá de mi amiga, y así empezó la historia mía como coach. Ahí, obviamente, me empecé a apasionar por la relación de conexión que se crea, ¿no? Cuando tú te conviertes en un coach de fitness. Y empezó también mi inquietud por seguir creciendo en el fitness, porque yo venía del baile, pero yo no tenía un background firme de fitness. Fue ahí donde empecé a estudiar más sobre fitness grupal, sobre anatomía, sobre metodología, sobre respiración y todas las cosas que se necesitan para ser un poco más profesional y no solamente poner a bailar a la gente. Porque en el momento en que tú te paras enfrente de la gente tienes el compromiso y tienes la responsabilidad de que se muevan de una manera que no les cree lesiones, de que se muevan de una manera que puedan lograr sus objetivos físicos, y tú eres el responsable, tienes que estar preparado. Así empezó toda esta historia, pero esa conexión fue linda porque yo vengo del mundo de ser bailarina, y ser bailarín es ser tú el centro de atención, todos te miran, todos te aplauden, todos te halagan, y ahora estoy entrando en el mundo de hacer que los demás bailen. Quiere decir, los demás son los protagonistas, no yo. Y eso me fascinó, porque creo que eso es lo más lindo de ser un coach de cualquier disciplina. Lo más lindo es tú ser el ente de transformación para los demás, no el centro de atención para los demás. Así que sí, así es. Y luego tuve muchas primeras alumnas a las cuales amo y quiero mucho. Lo que me motivó realmente a seguir en este camino fue precisamente cuando te das cuenta de que tienes una fuerza social muy grande de transformación en tu comunidad. Yo creo que ese es el objetivo más lindo que le pude impregnar a mi vida a través de esta carrera. Es interesante porque cuando uno comienza en esta carrera, en este camino de coach, por lo general comienza siendo un empleado, ¿verdad? Te vas, te certificas y empiezas a trabajar para otro. Yo me salté esa. Yo me fui directo a ser dueña de negocio. Pero ser dueña de negocio no te convierte inmediatamente en un empresario. Ser dueña de negocio te conviertes en un autoempleado. Quiere decir, tú eres la que haces todo. Y es bastante desgastante porque tienes que dar la clase, tienes que preparar la música, tienes que estar tú en forma física para realizar tu trabajo, tienes que mantener el espacio, hacer customer service, o sea, atender al público, tienes que crear marketing para que la gente llegue a tu espacio. Todo eso, dependiendo de una sola persona, es bastante fuerte. Entonces, yo creo que por mucho tiempo, primero fui eso, self-employed, como se le dice acá, autoempleada de mi negocio. Eso, bueno, fue mi recorrido hasta México, ¿sí? Porque yo me vine de México para acá en el 2007. Cuando llegué acá, entonces obviamente acostumbrada a trabajar para mí, no me adaptaba mucho a trabajar para otros, entonces obviamente tuve que entrar en la ola de todo el mundo de buscar trabajo y ponerme a trabajar en diferentes gimnasios, pero siempre desde el 2008 comencé mi negocio otra vez. Siempre tuve muy clara que si yo quiero hacer las cosas a mi forma, de la manera que yo creo que son,
y de la manera en que yo me quiero proyectar al mundo para yo crear el tipo de transformación que yo quiero crear en la gente, tengo que tener mi espacio. Y eso requiere preparación. Entonces comencé a prepararme, comencé a estudiar más sobre finanzas, cómo crear una empresa. Tuve socios en el camino, entre ellos al creador de Zumba, Beto, que tuvo la capacidad de confiar en mí también en ese momento. Y entre los dos creamos B2, Studio Boutique, que fue un estudio muy exitoso acá en Miami. Ya yo lo tenía, él se sumó. Entonces lo hicimos crecer, fue un momento muy lindo. Llegamos a ser, yo creo que el estudio más popular de la ciudad, literal, venía todo tipo de celebridades, venía gente de todos lados, desde Weston, desde Fort Lauderdale hasta Kendall Homestead, venía gente internacional porque todo el que venía a la ciudad venía al estudio. Entonces pude ver en lo que se podía convertir un negocio haciendo a la gente moverse sin ser un gimnasio. Porque yo siempre me ha gustado el concepto de estudio porque es más comunitario. Entonces, bueno, en esas estoy, aquí sigo teniendo estudio y ahora de hecho pues estoy optando por nuevas formas de crear el sistema más fuerte para poder ayudar a personas que no tienen los recursos. Vivo en una ciudad donde todo está encareciéndose, donde hay una gentrificación enorme y hay un sector de la población que no tiene acceso a cuidarse, no tiene educación física, no tiene acceso a entender la importancia que tiene el movimiento en la vida de una persona, no solamente para estar flaco o estar fuerte, sino para estar funcionales y para llegar a un estado longevo de bienestar. Y esa conciencia falta en esta ciudad y alguien tiene que hacerlo. Entonces yo dije, ok, sé que hay muchas otras personas haciéndolo, pero yo quiero crear un espacio que permita una proyección comunitaria. Y para eso empresarialmente hay que seguir creciendo. Por eso ahora estoy creando una organización non-profit para poder buscar aliados que me ayuden a llevar esa misión a la comunidad. O sea, no solamente quiero ser una empresaria que se enriquece, no quiero solamente ser una empresaria que sale a hablar en lugares sobre cómo hizo un imperio. Quiero ser la empresaria que deja un legado en su comunidad. Para mí, ser mi propia marca, para empezar, tengo un concepto, un autoconcepto muy claro de que no soy mi marca, no soy mi nombre, no soy ni siquiera lo que pienso. Yo tengo pensamientos, tengo cuerpo, tengo nombre y tengo una marca. Yo soy una co-creadora con mi vida. Entonces, desde ahí, por eso es que me gusta poder defender lo que yo tengo que decir. Porque yo tengo muy claro que ese yo mío no está etiquetado por nada. Está etiquetado, si lo queremos llamar así, de una manera socialmente entendible, por mi propósito de vida. Entonces, mi marca no es más que una manera material de traer a este mundo terrenal en el que vivimos, en esta sociedad establecida de la manera en la que está establecida, con una voz consciente de quién es y de lo que vino a hacer a esta tierra. A mí nadie me contó nada. Yo vengo de un país donde lo único que importa es que te digan, bien, qué bien lo hiciste, wow, ¿cuántos títulos tienes? Y todos colgados en la pared. Es un país que te encourage you, te motivaba, perdón, mi Spanglish a veces sale, te motivaba a seguir creciendo en tu educación, tu educación, tu educación, tu educación. Pero financieramente no existió nunca una educación financiera. Esto ha sido a base de trastazo, de levantar. Yo, de hecho, mis primeros negocios, lo reconozco, los hice sin tener idea que yo hacía. Era sentido común. Necesito clientes, ¿qué tengo que hacer para ser clientes? Necesito generar dentro de lo que gano mis gastos, mis inversiones y mis ahorros para después poder seguir creciendo en otras inversiones. A mí nadie me enseñó las reglas del 30, 70, no sé qué. Nada de eso, nunca nadie me lo enseñó. Fueron cosas que instintivamente fueron llegando a mí. Y es lógico, es loco por cómo uno cuando se conecta, regresando a la pregunta anterior, cuando te reconectas con ese yo tuyo interior, tú sabes lo que tienes que hacer, sin embargo no tienes los nombres o los pasos o los sistemas claros, porque nadie te los dijo aquí en tu camino, pero lo tienes. Entonces, yo siempre insisto que lo más importante es conocerte y saber cuáles son las cosas que te limitan
para seguir. Porque obviamente las cosas escritas todas nunca están. Y están dichas a veces escritas, pero en diferentes maneras que no siempre sintonizan contigo. Tú tienes que saber qué quieres con mucha claridad. Y por eso es tan importante, a la par del crecimiento empresarial, el crecimiento personal. Yo creo que las finanzas van creciendo conforme vas creciendo tú como persona. Y esas dos cosas tienen que ir de la mano. Yo ahora mismo estoy educándome en cómo hacer que el sistema de gobierno, el sistema financiero de esta ciudad, apoye a negocios que quieren emerger para devolverle a la ciudad. Creo que, bueno, eso requiere mucho challenge, requiere mucho reto, hay mucho que aprender todavía, pero los retos más grandes siempre de un empresario es cómo hacer el dinero, definitivamente, y cómo no volverte esclava de tu propio negocio. Esos son los dos retos más grandes que yo he enfrentado. Uy, no te me duermas, porque para empezar me levanto muy temprano para dedicarme a mí 1 hora. Y no me refiero a mí de que yo estoy sola, no. Pero me gusta respirar en la mañana, hago mi movilidad, mi saludo al sol. No soy instructora de yoga ni hago yoga todos los días, pero hago mi saludo al sol porque creo que eso me crea una movilidad en mi cuerpo y una sinergia con la energía de la mañana, del amanecer, y me permite callar mi mente porque estoy enfocada en mis movimientos, en mi respiración. Una vez que hago eso, tomo agua siempre en la mañana. Luego, soy cubana, entonces sí o sí hago mi cafecito de la mañana. Es el único que tomo. Entonces me lo hago bien, sin azúcares. Cuando uso crema, uso una crema vegana muy rica. Pero mi café cubano no me puede faltar, que es un cubano dopicado, porque yo le puse mi versión. De ahí me baño, arreglo la casa, atiendo los perros, me gusta lavar, me gusta atender a mi familia. No siento que hay una contradicción, no tenemos que optar en ser profesional o ser madre y sostén, porque en este caso yo soy sostén de mi familia, madre y padre. Hay un falso concepto de que tú tienes que optar. No, se trata de mantener tus prioridades en balance siempre. Entonces yo sí le dedico mucho tiempo a mi familia porque al final del caso yo puedo perder todas las empresas del mundo, pero si tengo a mi familia, lo tengo todo, de ahí se puede volver uno a empezar y levantar 1000 veces, como ha sido muchas veces el caso. Entonces sí le doy mucha importancia a eso y luego sí tengo muy claro una agenda del día. Desde la noche anterior yo escribo lo que tengo que hacer el día siguiente porque suele pasar cuando eres multitask como yo, que tienes tantas cosas de hacer que te paralizas y terminas no haciendo nada. Entonces yo sí soy muy clara con eso, qué tengo que hacer, cuáles son las prioridades, incluyendo llevar a mi hija al médico si la tengo que llevar, o buscarla del trabajo, o hacerle el almuerzo a mi papá, que ya tiene 75 años, a veces lo hace él para mí, pero escribir claro lo que tú tienes que hacer, tus metas claras del día te permite ir por el día. Ahora sí, entreno cuando doy mi clase. No estoy haciendo extra porque yo entrego mucho cuando estoy dando la clase y yo sí creo que lo que yo hago funciona. Entonces también lo hago por mí misma. O sea, yo siempre digo que mi manera de coaching es por el ejemplo. Lo que aplica en mí y me funciona a mí, le funciona a los demás. Entonces yo uso mi conocimiento para también extender mi experiencia a los otros a través de lo que hago. Y me encanta bailar y me encanta ejercitar, me gusta lo funcional y me encanta estirarme y me encanta meditar al final de la clase y todo eso lo hago durante mis clases. También grabo, también, por ejemplo, si un día tengo que grabar un podcast, obviamente ese día no voy a poner para mí mi podcast o mis grabaciones de YouTube. Ya tengo suficiente para la parte creativa ese día. De aquí me voy a mi parte creativa con mis co-creadores de Muévelo Fitness, que es un programa que estamos creando. Entonces, a todo le voy dando una empresa. Cuando tú tienes una empresa grande, tienes el que se dedica al customer service, el que se dedica al talento, el que se dedica a esto, a exactamente eso somos, eso soy yo. Yo me trato como si yo fuera una empresa y le divido al día sus horarios para poder con todo. La parte que menos disfruto es la parte, digamos, administrativa. Cualquier artista, creador y gente que le guste moverse, lo menos que le gusta es estar detrás de un escritorio. Es una realidad, pero es una necesidad. Yo creo que si eres empresaria, tú puedes dedicarte a ser coach toda tu vida y ser el coach que va y le pagan por hacer sus cosas. Pero cuando tú decides tener una empresa, tú tienes que dedicarles a eso. ¿Me gusta? No me gusta. Pero hay que hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que más me gusta? Mi momento de la clase. Y amo estudiar. Yo no sé, y no lo hago por los títulos, porque ni siquiera los pongo en la pared. Pero me encanta estudiar. Amo saber más.
porque eso me da una fuente de creatividad tan grande y me da una seguridad de que lo que estoy haciendo con la gente funciona y está bien hecho. Entonces es como que esa seguridad es la que me impulsa a mí a hacer lo que no me gusta para poder mantener lo que sí me gusta. Ok, el momento más difícil de mi carrera. Mira, te voy a ser honesta. El momento más difícil de mi carrera fue hace unos 2, 3 años. Mi mamá enfermó de cáncer. Yo la cuidé porque en casa funcionamos como equipo. Mi papá tenía un trabajo. Después de pandemia yo perdí mi otro estudio. Ahora tengo este otra vez, pero perdí mi estudio. Obviamente me dedicaba a viajar y a hacer certificaciones por todo el mundo. Eso también paró con la pandemia. Y la manera en que se reestructuró eso en la empresa que yo trabajaba no era suficiente como para mantener a mi familia como yo lo había hecho con lo que hacía. So quedé en una especie de looping desorientada. No sabía qué iba a hacer con mi vida, no sabía qué me iba a dedicar. Yo trabajaba para una empresa, sí, pero la empresa obviamente no te crea la base de supervivencia del día a día. O sea, la empresa te da un trabajo hoy, otro trabajo mañana, pero no era una empresa que te paga un dinero estable. Entonces, obviamente, me tuve que empezar a replantear si estaba en el lugar correcto. Al yo replantearme si estaba en el lugar correcto, y al estar cuidando a una persona enferma, comienza un trabajo interior muy profundo porque empiezas a quitarte personajes. Y cuando te empiezas a quitar los personajes y empiezas a darte cuenta de tus realidades, que ya no soy la Betsy que está en el stage y que todo el mundo se toma foto, ahora soy la Betsy que está en la casa cuidando de su mamá y que perdió todo lo que tenía estable en su vida. Y ese momento fue muy fuerte, me sentí muy perdida, porque estar en una empresa que tú defendiste es como si fuera tu esencia, como si fueras tú misma, ¿no? A capa y espada. Y darte cuenta de que ya no perteneces 100% ahí porque esa empresa no te define, número uno, ni tampoco te sostiene cuando tú necesitas sostenerte. Pero eso está metido en tus venas, entonces ¿cómo tú te sacas eso de tus venas? O sea, es como que tomaste shot de zumba toda tu vida y de pronto, ¿para dónde vas a ir? Desde que me sentí perdida hasta el dar una clase, ponía una canción y quería hacer algo diferente y no podía porque no sabía si quería hacer lo que ya sabía hacer por 20 años o si quería hacer una cosa nueva. Estudié Low Pressure Fitness, estudié Pilates, estudié Somatic Movement, empecé hasta con Static Dance. Empecé a tomar cursos de todos para reencontrarme. Volví a pasar otro curso de Personal Training para ver para dónde voy. Y quiero decirles, me costó 2 años enteros entender para dónde quería ir. Y entonces fue cuando me di cuenta de que a veces uno se ata a programas o a compañías y uno crea una identidad con ellos que te hace olvidar de tu propia identidad. Y es muy duro, porque aparte me entró en la crisis de los 40 y como mujer premenopáusica todo se ve más amplificado. Entonces, ese yo creo que fue el momento más crítico de mi carrera, porque es por primera vez en mi vida no sabía para dónde ir. No tenía idea qué quería hacer. Sentía culpa de dejar una empresa que había sido parte de mi vida, pero al mismo tiempo me di cuenta como en mi crecimiento individual de que culpa de qué. Y aprendí que mi valor no estaba en el reconocimiento de esa empresa sobre mi trabajo. Mi valor era yo, lo que yo soy por dentro y lo que yo aporto. Y en la vida vamos co-creando con las empresas, con los gimnasios, con los centros de trabajo, pero eso no nos define el valor que nosotros tenemos. Pero cuando tú llevas 20 años entregando el poder y el poder del valor tuyo a las manos de otros, es bien difícil regresar a casa, y cuando hablo de casa, hablo de mí, dentro de mí. Fue bien, bien duro. A mí yo de hace 5 años atrás, a pesar de que soy amiga del proceso de las cosas, creo que el yo mío de hace 5 años atrás no estaba listo para hoy, lo que soy, el yo de hoy, ¿verdad? Porque no lo veía. Lo que sí le puedo decir a ese yo es precisamente ámate más.
Ámate más y no olvídate, el mundo no te debe nada, ni tú le debes nada a nadie. Estamos aquí para crear, estamos aquí para aportar y compartir la vida, pero no te creas eso de que lo que te dicen es lo que importa. Importa lo que tú eres, importa lo que tú tienes. Y enfócate en eso, en ser tú. Sí, yo creo que eso es lo más importante que yo le diría a esa Betsy de hace 5 años atrás, que le importaba a todo el mundo más que ella misma. ¿Qué sueño lograr con mi negocio? Hay 2 cosas que estoy trabajando al mismo tiempo y se las cuento. Una es el programa Muévelo Fitness con Yasmani. Yasmani es un gran amigo y es un gran colega también del mundo del fitness. Janet Briseño es una gran coreógrafa que le ha hecho coreografía. Cuanto artista te puedas imaginar, ella le ha hecho coreografía. Y nosotros estamos creando un programa que no solamente tiene 3 pilares basados en la experiencia de los 3. Tiene el pilar de Súdalo, que es la parte más de fitness. Tiene el pilar de Báilalo, que es la parte obviamente del baile, y tiene el pilar de Siéntelo, que es la parte más de conciencia de movimiento corporal, conciencia de respiración y conciencia de ser, que es el que estoy yo más ahorita queriendo levantar, porque creo que el movimiento y el baile y el fitness son 3 maneras maravillosas de crear transformación más allá de lo físico. Entonces, eso por un lado, estamos creando eso, pero más que ser ese programa de fitness, queremos crear un programa de business. O sea, el Muévelo Business. Quiere decir, mover finanzas y mover la estructura para que los instructores puedan tener una educación más empresarial, para ellos poder crear una estabilidad financiera sin depender tanto de los lugares para los que trabajan. No te estoy diciendo que vas a dejar de trabajar en un gimnasio o para otro, pero sí te estoy diciendo que tú a la par de eso puedes crecer en otras maneras, usando el poder de las redes, usando la realidad que estamos viviendo, aplicándola al fitness y al mundo de un instructor. Por otro lado está OnBeat, que es este estudio hermoso en el que estamos hoy, y OnBeat sí es mi proyección comunitaria. Yo quiero que OnBeat sea una burbuja, más que una burbuja, un pulmón de oxígeno para la ciudad, para esa parte de la población. Yo estoy en Little Havana, estoy en la Pequeña Habana, y la Pequeña Habana está entre Brickell, right, y la nueva parte de la ciudad, que es Doral, Kendall, Coconut Grove, ¿verdad? Pero la Pequeña Habana es la Pequeña Habana, es de lo primero que existió en esta ciudad cuando se creó, y tiene el mayor % de población trabajadora. La gente que trabaja para que los de Brickell puedan tener los edificios y las empresas, la gente que trabaja para la gente de Coral Gables para que puedan tener las casas limpias, y o sea, la gente trabajadora de esta ciudad, la mayoría vive en este vecindario. Y yo quiero, si te das cuenta y sales a la calle, la mayoría está teniendo problemas de diabetes, problemas de obesidad, problemas de corazón, y no solamente ellos, se lo están heredando a sus hijos. Entonces, OnBeat quiere ser ese pulmón donde se va a educar a la población para que se muevan y encuentren en el movimiento herramientas de transformación, porque en la clase que yo hago, yo también enseño a la gente a respirar. Cuando respiras, el oxígeno llega a tu cerebro de manera consciente, y esa oxigenación te ayuda a pensar con mayor claridad y ayuda a que tus células se renueven. Cuando te mueves, estás creando funcionalidad, pero también estás liberando un montón de estrés y de energías que estás cargando, que te limitan. Y cuando te mueves, también, si se usa el poder de la programación neurolingüística en las clases, un simple "tú puedes" hace que su cerebro capte una señal nueva, una nueva puerta, una nueva oportunidad. Puedo ser suficiente, no tengo solamente que ser la trabajadora que no tiene tiempo para cuidarse. Y eso inmediatamente crea un cambio en la sociedad. Si tú le cambias la mentalidad, tú cambias la sociedad. Y la mejor manera que tú puedes hacer eso, según mi punto de vista, mi visión y mi propósito, es a través del movimiento. Mira, yo te digo, el fitness siempre va a ser una necesidad. Porque el ser humano fue diseñado para estar funcional, no para estar sedentario, no para estar detrás de una máquina. El ser humano, es más, yo creo que si el mundo llega un momento que está poseído por la AI y nosotros nos sentamos a echar aire todo el día, vamos a morir todos, porque definitivamente nos va a matar las enfermedades.
Entonces vamos a tener que regresar a ser hombres primitivos, a sembrar la tierra, vamos a tener que regresar a hacer cosas primarias porque el ser humano, para poder seguir siendo humano, tiene que estar funcional. Entonces el fitness es un pulmón, es una vértebra de la sociedad y del mundo y de la vida misma. Entonces yo creo que independientemente de que estemos muy sobreestimulados o estemos muy en una transición evolutiva de cómo la sociedad está funcionando ahora mismo, independientemente de lo que pase, el fitness es una necesidad. Ahora, ¿qué pasa? También se ha vuelto muy prostituido. O sea, cualquiera hace fitness porque las redes, y yo creo que eso va a cambiar en algún momento porque la gente ya está empezando a ver la diferencia. No es lo mismo ser un influencer que ser un coach. Son dos cosas distintas. Tú puedes ser un increíble influencer que le gusta el fitness y promover a los coaches, porque tú le estás abriendo las puertas a los coaches para que puedan crecer sus negocios. Y yo creo que es ahí donde tenemos que empezar a pensar como comunidad. Si yo soy una influencer, por ejemplo, yo aquí, ¿qué quiero? Ser amplificadora de otras personas que hacen otras cosas. Yo no lo puedo hacer todo, ¿sí? Si yo soy una influencer y tengo voz y me gusta el fitness, promuevo el fitness, pero no tengo que ser la coach, a no ser que me prepare para ser un coach. Hay que ser muy conscientes y responsables porque trabajamos con personas. Y se le pueden crear lesiones a las personas, se les pueden crear malos hábitos a las personas y sobre todo desinformar a las personas que ya de por sí carecen de una educación física. Entonces yo creo que eso es bien importante que lo tengamos bien separado. ¿Podemos usar las redes? Sí. ¿Para hacer crecer el fitness? Sí. Pero si queremos ser coaches, ser coach requiere preparación. Y hay que prepararse porque no estamos trabajando con números de seguidores, estamos trabajando con personas reales. Primero que nada, yo sí creo en el movimiento. Lo he dicho 500 veces y lo sigo diciendo. Movimiento es igual a transformación. Y el legado que yo quiero dejar en esta comunidad es la capacidad de ver las posibilidades. Quiero que la comunidad sea más alegre. Yo tengo mi lema que se llama Pongamos de moda la felicidad y es porque yo creo que a pesar de todo el dolor, y el dolor a veces es el que te mueve a hacer los cambios, pero te mueve a hacer los cambios cuando tú escoges ver lo positivo del dolor. Y esa es la real esencia de mi lema. Pongamos de moda la felicidad, no es vamos a reírnos todo el día. Pongamos de moda la felicidad es escoge lo bueno de cada situación. Escoge sonreír, escoge la alegría. Porque, ok, tengo no sé cuántas libras, estoy diabética, el médico me mandó no sé cuántos medicamentos, estoy paralizada y siento que mi vida se va a la basura. Esa es mi situación. Ok, yo puedo escoger empezar a caminar todos los días. Cuando empiezo a caminar, empiezo a sentir la serotonina activarse en mi sistema nervioso y esa serotonina me va a empezar a ayudar a mí a ver nuevas posibilidades. Entonces voy a empezar a buscar, ya no voy a buscar al médico que me mande 500 pastillas, voy a empezar a ver las cosas que puedo tomar que hagan que mi cuerpo no necesite esas pastillas, ¿sí? Entonces eso es lo que yo quiero, crear esa conciencia en mi comunidad del cambio, de la transformación, de ese regresar a que tu poder está en ti. Y yo seré una soñadora, pero yo lo voy a hacer. Edúcate y confía en ti. Educarte y prepararte es sentirte seguro para que entonces confíes suficientemente en ti, porque cuando tú confías en ti le das confianza a los demás. No te olvides de la ética. Yo creo que la ética es lo que nos diferencia de ser una persona que se para enfrente de la gente a un coach. Porque la ética trae consigo responsabilidad, trae consigo sabiduría, trae consigo propósito. Bueno, primero, además quiero decirle a todo el mundo de que estamos en un mundo que es material y crear finanzas está bien. Somos todos abundantes y vinimos al mundo a compartir la vida y a co-crear. Entonces, un servicio que un coach te da en la vida tuya
tiene un valor muy grande. No lo menosprecies, no lo des por garantizado, porque les damos la vida a ustedes, les dejamos la vida a ustedes, porque nos comprometemos tanto contigo que a veces dejamos de hacer nuestras propias cosas para que tú no dejes de hacer las tuyas. Entonces, a los coaches les digo, hay que darnos este valor. Hay que ponernos y dejarles saber a la gente que no estamos aquí parados solo para entretenerlos. Estamos aquí para transformarlos y para decirles las cosas que necesitan ser modificadas con amor, con respeto, con ética. Pero yo creo que, más que nada, yo creo que es hora de crear conciencia de lo importante que somos los coaches de fitness en la sociedad. Hacemos prácticamente el trabajo social que no hacen a veces las instituciones. Somos los psicólogos, somos los terapeutas, somos los que creamos comunidades, somos los que mantenemos a la gente unida, somos los que mantenemos a la gente funcionando para que puedan funcionar en otros trabajos. Entonces no menosprecien el trabajo de un coach, porque un coach es una parte importante de la columna vertebral de toda comunidad. Así que bueno, nada, felicidades si eres un coach. Felicidades a los que les interese convertirse en un coach de fitness. Y a mis colegas les digo, algo muy importante en la vida es estar unidos. El trabajo de nosotros va por encima del ego. El ego nos aísla y nos aleja del propósito. Mientras más unidos estemos, más grandes cosas podemos lograr. A veces por miedo a que te quiten porque estás cerca de mí, porque hay gente para todos. ¿Saben cuántas personas y millones de personas hay en cada ciudad? Hay gente para todos. Y todos tenemos una manera diferente de hacerlo, que va a sintonizar con diferentes personas. Entonces, lejos de ver la competencia, veamos lo que nos une. Porque a todos nos une las ganas de cambiar a las personas. No cambiar, transformar, porque nadie cambia. No tenemos derecho a cambiar a nadie. Transformar a las personas en personas más funcionales, más felices, en bienestar. Vamos a quedarnos con eso. Vamos a quedarnos con lo que tenemos en común. Vamos a darnos las manos y vamos a trabajar para mover al mundo hacia un mejor mundo todos los días. Como digo yo, pongamos de moda la felicidad.